Buenas noches, hermanos y hermanas. Queremos darles la bienvenida a todos una vez más a esta bendecida plataforma en la cual nos reunimos pues cada miércoles por la gracia de Dios. Y hoy pues estamos algunos hermanos acá conectados probablemente y primero Dios se puedan conectar otros más aquí a Zoom. Y pues queremos darle la bienvenida también a quienes nos están escuchando en Facebook Live. Les quiero pedir que por favor se queden con nosotros a escuchar. De veras que va a estar muy interesante la prédica de hoy. Y también a quienes nos van a escuchar en diferido en YouTube, por favor, si usted de casualidad está viendo el video, pasó por acá, por favor quédese, le va a encantar. Así que bienvenidos a todos y quisiera pedirte por favor, Alfredo, si fueras tan amable de hacer la oración de inicio. Por favor, Alfredo. Ok, con todo gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, del Santo. Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Amén. Padre bueno, Padre bendito, buenas noches. Te damos gracias, Señor, esta noche por habernos tocado el corazón, nuestra mente, Señor, para tener la disposición de poder escuchar tu palabra una vez más en esta comunidad Hombres Católicos San José. Te damos gracias, Señor, porque es necesario que podamos tener un tiempo para ti, devolverte, aunque sea, Señor, este tiempo para oír una prédica, para escuchar tu palabra. Te damos gracias por cada uno de los integrantes de esta comunidad, Señor. Bendice a cada uno de los miembros, de los sacerdotes que somos, Señor. Bendice a sus familias y especialmente, Señor, te pedimos que bendigas a nuestro hermano Carlos Vides, quien es nuestro líder de la comunidad y nos mantiene ahí unidos, Señor. Te damos gracias por todo lo que va a acontecer. Le pedimos al Espíritu Santo, Señor, que nos acompañe esta noche y que ponga las palabras adecuadas para las personas que nos darán el mensaje el día de hoy. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Paz y bien, hermanos, en Cristo. Oremos. Amado Espíritu Santo, ilumina y guía a nuestros hermanos que hoy nos predicarán la palabra de Dios. Dale a cada uno la voz de profeta. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, recibamos con gozo a nuestro hermano Gunther, que nos trae un tema muy bonito, que se llama En compañía de los santos. Y sí que démosle la bienvenida al hermano Gunther, que tiene a cargo la prédica de hoy. Adelante, hermano, te escuchamos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas las que nos están acompañando en esta nueva sesión de la comunidad. Pues aquí bendecido, agradecido y por sobre todo contento, ¿verdad? De estar con ustedes, pidiéndole a Dios que sea Él de nueva cuenta, que se manifieste a través de mí para que ustedes escuchen y por sobre todo analicen y sientan eso en el corazón. La prédica de hoy, pues obviamente, habla de muchos aspectos muy importantes. Es un viaje. Realmente a mí, yo le comentaba al hermano Carlitos que es algo eh, impresionante, trascendente, pero muy, sobre todo, pues situarnos. Tenemos que situarnos en ese contexto no solo histórico, sino bíblico. Jesús, de alguna forma, sube por primera vez de manera pública hacia Jerusalén después de haberse dedicado al tema del anuncio de Dios a través de sus milagros, pero obviamente las bodas de Caná fueron su primera intervención a través de lo que fue su madre, nuestra amada Virgen María, y esa fama, ese prodigio, pues se va extendiendo poco a poco a través de la sociedad y es de manera inevitable que pues lógicamente todas las personas se dan cuenta de esa presencia sobrenatural, ¿verdad? Entonces, pues obviamente él se da a conocer
Y es muy interesante que Nicodemo, digamos, era un maestro de los judíos, pues era un hombre íntegro, un magíster en las artes, digamos, judías de la ley, y por sobre todo, pues era una persona muy respetada. Sin embargo, pues él se da cuenta, Nicodemo, a través de la curación que hace Jesús, se da cuenta de lo importante, de lo trascendente, de lo impactante, de lo curioso, de lo necesario. Pero muy importante es que Nicodemo, como una persona docta en una materia que era la ley, se da cuenta de ese impacto, ¿verdad? De ese impacto que Jesús le dio a él a través de la curación de una persona, y que a pesar de que todas las, digamos, las reglas, las leyes, yo como una persona de ley, les puedo decir de que a veces uno encuentra salidas alternas que no están dentro de una ley, ¿verdad? Pero yo pienso en Nicodemo y digo yo, ¿cómo puede ser que en algún momento Nicodemo empieza, a pesar de su doctrina, digamos, su lealtad a esa ley, eh, empieza a generar esa circunstancia de decir, bueno, ¿cómo me puede dar vueltas en mi corazón y en mi cabeza esa necesidad de involucrarme y de verme rostro a rostro, cara a cara con ese Jesús? A mí realmente me impactó. Fíjense que yo tuve a bien ver una serie de episodios, digamos, de alguna forma, de algunas, digamos, series. Incluso leo en la Biblia la historia de Nicodemo. Y me doy cuenta del impacto de lo que genera ese encuentro cara a cara con Jesús. Esa intimidad que nosotros tenemos que buscar y que en realidad debemos de hacer esa sinceridad de sentimiento, de carácter, pero dejar, como decían hace un momento, ¿verdad? El hermano Fred dijo, es impactante poder dejar a un lado nuestra capacidad humana y vernos de cara a cara con Jesús. Es un encuentro con Jesús. Y todo esto es porque nosotros queremos encontrarlo. Por eso estamos buscando esta serie de, digamos, de encuentros personales con Jesucristo. Porque después, al revisar los videos que nuestro hermano Carlitos nos transmite, de verlos en YouTube, de verlos en otra forma, uno va discerniendo, va pensando, va analizando y va por lo menos sintiendo en su corazón qué es lo que Jesús me quiere decir a mí en ese momento. Es importante porque fíjense que muchas cosas le dan vueltas en la cabeza a Nicodemo y necesita solucionarlas en la intimidad de una conversación cara a cara con Jesús. Jesús conoce la sinceridad del corazón de Nicodemo y dice, si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Eso está en Juan, capítulo 3, versículo 5. Pero ¿cómo volver a nacer? Es que yo no me explico, porque como uno es un ser humano, no puede entender lo que Jesús le quiere dar a uno a conocer. ¿Qué significa lo que Jesús le dice a Nicodemo? Volver a renacer. Yo conozco el día en que nací, y es más, se me estaba acercando ahora a la fecha de mi cumpleaños, y que por cierto, pues es una gran bendición para mi vida. Pero yo no puedo nacer dos veces. Esto es lo que Nicodemo, en su mente, digamos, cerrada en aquellos entonces, que se circunscribía a la ley, le dice, y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Yo no puedo volver a nacer. ¿Cómo puedo nacer dos veces si yo ya nací una? Y el cuerpo tiene digamos, un tiempo, una temporalidad. ¿Pero qué significa esto? Esto me llamó mucho la atención. El renacer no es más que dejar entrar a Dios en nuestras vidas. Porque todos nosotros queremos ser santos. Y
Querer ser santo es como nacer otra vez, es decir, ver todo como una nueva luz. En definitiva, ser una nueva persona, transformarnos poco a poco, obviamente, en el mismo Jesucristo, dejando que su vida se manifieste en nosotros. Eso es lo que los santos hacen, dejar que Jesús se manifieste a través de la vida de las personas para poder llevar a cabo ese designio divino, ese designio de Jesús. Ellos, es decir, los santos, han recorrido ya los caminos en el reino de Dios. Han subido montañas, han descansado en sus valles, pero también han experimentado un montón de cosas, sin embargo, que han sido más oscuras en su vida. Es decir, ellos han padecido. Es que interesante algo que dijo el padre Hugo Estrada hace unos años. Yo tuve la oportunidad de ir a una misa, que era, por cierto, una misa el 31 de diciembre, y dijo, es que Dios no les promete un año sin problemas, pero les promete que todos los problemas que tengan en este año van a ser acompañados por Él. Eso es lo más importante. Y por eso es que ellos, los santos, ya que han experimentado esos rincones más oscuros de la vida, nos llenan de esa esperanza, nos llenan de la esperanza de poder decir, aleluya, gloria a Dios, Dios con nosotros. Estamos en el camino correcto. ¿Hay problemas? Por supuesto que hay problemas. Sin embargo, todo problema tiene su solución y la solución está en Cristo. Ahora bien, las vidas pueden desempeñar un importante papel en el camino personal de toda la persona que ha sido bautizada en el Señor, que desea aprender a orar. Entonces, esa oración, esa sincronización entre el pensamiento y el sentimiento a través de lo que Dios quiere para uno, va a hacer que nosotros reconozcamos un camino para poder llegar a Cristo. Importante. Por eso a mí me decían, es que necesito orar, pero ¿cómo puedo orar yo? Yo no sé orar, pero la oración no es más que la comunicación del Hijo pecador hacia el Padre santificador. ¿Cómo podemos encontrar este enlace en la vida de todos los santos? Importantísimo es decir, ok, me voy a la Génesis. ¿Por qué a la Génesis? Porque María, que es la Génesis de Jesucristo, nos enseña a orar cuando ella está lejos. Imagínense qué importante. Mujeres y hombres que nos han precedido son testigos que este diálogo vital con Jesús es realmente posible en medio de tantas cosas y tantas circunstancias que hemos procesado a través de los tiempos y poder llevar a pensar y decir, ok, entonces la comunicación entre Dios y mi persona se logra a través de una simple acción de amor. Es un testimonio fundamental en la Santa María Virgen. Esa cercanía con Jesús en la vida cotidiana de Nazaret dio lugar a esa experiencia, una experiencia viva de diálogo entre Jesús, su madre, y el Padre que es Dios nuestro Señor. ¿Cómo lo hace ella? Obviamente, ella lo hace a través de algo muy importante que no es estar hincado 24/7, no. En el momento de ser ella como fue entregada con la vida cotidiana, dio lugar a esa experiencia viva como un día de diálogo con el Padre que es Dios nuestro Señor. Obviamente en todo hogar, pues así como en el de ustedes, en el mío, hay momentos difíciles, hay momentos mucho más difíciles, hay momentos alegres, pero ella se mantenía en una constante oración. Hace unos meses yo tuve la bendición de compartirles un libro que hablaba precisamente de esa característica de San José, ¿verdad? Pero ¿cuál era? ¿Cuál era digamos, la forma en la que amaba José a María? Era porque él admiraba esa constante actitud de oración como vida
y no solo como una repetición de palabras. Eso es muy importante para nosotros, mis queridos hermanos. Santa María ahora, por ejemplo, cuando ella está alegre, sabemos que poco después de recibir el anuncio del ángel sale a prisa, dice, deprisa a la montaña a una ciudad de Judá para visitar a su prima Santa Isabel. Obviamente ella ha recibido una noticia de que la familia va a crecer en número con un nuevo sobrino. Obviamente es digno de ser festejado. Pero ojo, a mí me llamó la atención mucho esto, porque cuando yo les contaba, les daba mis experiencias con respecto a este libro, data de que esta alegría de María, imagínense, es de viajar a pie decenas de kilómetros, no solo 10, 15, 20, sino más de 100, más de 200. Y ella va con esa alegría, a pesar de que ella ya estaba embarazada de Jesucristo. ¿Y qué hizo José? La entendió esa alegría, entendió ese ánimo de hacer una oración constante, porque ella sabía que su prima Santa Isabel la necesitaba en su corazón. Entonces, esa alegría de ver a dos primas llenas de emoción nos va situando en un escenario de bendición y de alegría. Imagínense que en ese momento, cuando llega la Virgen María y se presenta ante su prima Santa Isabel, regocija ese estado de ánimo de Santa Isabel. Y eso es que el Espíritu Santo está revelando la presencia física de ese Mesías, porque estaba con la Virgen María. No solo Juan el Bautista, que era su primo, sino que también a su madre. Entonces, fíjese que Isabel apenas entra María a la casa, la alaba con afecto, utilizando palabras que se convertirían después en una oración universal, ¿verdad? Ello lo digo abiertamente. Nosotros pertenecemos a una eh, a un movimiento de espiritualidad conyugal, y que fíjense que cada vez que terminamos las reuniones nos abrazamos como hermanos, parejas católicas, dándole gracias a Dios y decimos ese bendito magnífica. ¿Eh? Entonces, mi alma alaba la grandeza del Señor. Y eso dice en un momento la Virgen María. Sin embargo, esa alegría se la da también Santa Isabel y le dice ella, y dice, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es ese fruto del vientre que tú llevas, fundamentado en Lucas 1, versículo 42. La Virgen entonces dice con ese entusiasmo, esa alegría, ese corazón lleno de fe, de esperanza y de caridad, y ahí es donde ella responde y dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque porque ha visto la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Y sigue ahí. ¿Qué pasa con nuestra madre? Ella, esa oración viva de bendición, de alegría, de alabanza, es porque ha sido empapada de una palabra de Dios, porque ella ha estado en constante comunicación con el Creador y sabe ella perfectamente la responsabilidad que ella tiene. Como señala Benedicto XVI, María conocía bien, perfectamente las Sagradas Escrituras. Ese Magnificat es un tapiz con los hilos del Antiguo Testamento, porque fíjense que cada vez que nos sentimos agradecidos porque hemos recibido ese momento, esa oración constante, esa bendición del Señor, la palabra de Dios se hace vida dentro de nuestras actividades. Y por sobre todo, se regocija a Dios a través de su sentimiento, de su pensamiento, de su obra. Y por sobre todo, utiliza a muchas personas para poder entonces darle ese ánimo de alegría, de esperanza, de caridad,
y por sobre todo de fe, de ánimo, de conciencia, de amor. Esa es una actitud, perdón, fundamental, porque en la oración cristiana no tenemos que tener esa circunstancia de alegría. No podemos tener una oración triste, melancólica, de castigo, no. Yo siempre lo he identificado con algo. Yo tengo 2 hijos preciosos y cada vez que ellos me dan las gracias por un simple detalle, por ejemplo, qué sé yo, eh, pues, alguna circunstancia. Qué bendición, qué alegría, qué satisfacción siente uno cuando, a pesar de que saben que es la obligación de uno, ellos agradecen. Imagínense cómo se sentirá nuestro papaíto Dios que uno le diga todos los días, hola, gracias por mi vida, gracias por mi entendimiento, gracias por mi sabiduría, gracias por mis errores, gracias por todo, por mis padecimientos, por mis circunstancias, por mis dolores, por mis achaques, porque es lo que pasa que Él a través de eso, ese dolor lo va a convertir entonces después en bendición. Y después vamos a ver que la Virgen ora también en momentos de oscuridad, cuando están presentes el dolor o la aparente falta de sentido, porque la Virgen María, independientemente de que pues confiaba al 100% en Dios y siempre confió, no tampoco era una persona ultra mega conocedora. Ella también se desanimó, pero nunca dejó de confiar en el Señor. Se sintió triste, pero nunca confió, nunca dejó de confiar en el Señor. Nos enseña de esa manera entonces otra actitud fundamental de esa oración cristiana que tenemos que tener nosotros, expresada de una manera concisa pero luminosa en el relato, que lo que nos va a dar después a conocer en esa muerte de Jesús. Imagínense, qué bendición tener al Hijo de Dios en su vientre, posteriormente darle a luz, pero imagínense esa responsabilidad y ese dolor que iba a sentir ella cuando estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre. Eso está verificado claramente en el capítulo 19 de Juan, versículo 25. Imagínense María abrumada con ese dolor, simplemente ella está presente. No pretende salvar a su hijo, ni tampoco ella se mete a resolver la situación, a ir a tocar puertas políticamente hablando. No, ella como madre, simple y sencillamente, no le exige cuentas a Dios, porque ella no comprende esa circunstancia. Y nosotros muchas veces tampoco comprendemos muchas de las circunstancias de nuestra vida. Pero, ojo, tenemos que tomar esa precisamente actitud fundamental de la oración cristiana, que ella nos enseña cómo puede uno entonces sacar ese sentimiento de perseverancia, de paciencia y por sobre todo de saber esperar el tiempo de Dios desde la cruz. Entonces ella recibe una nueva misión, recibe la misión en donde el mismo Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Eso está claramente definido en Juan 19, de los versículos 26 y 27. Imagínense que María está en manos de un dolor que es el más terrible que una persona pueda experimentar, la muerte de un hijo. Sin embargo, ella mantiene esa lucidez que le permite aceptar esa nueva llamada para acoger a Juan como un hijo suyo. Con él también acepta que nosotros, los hombres y mujeres de todos los tiempos, somos hijos de ella. La oración dolorosa es un estar frente a la propia cruz, amando la voluntad de Dios. Uno cuando, es decir, cuando uno ora
el Padre nuestro que dice, hágase tu voluntad. Es preciso entender que nos estamos comprometiendo a algo. ¿Queremos nuestra voluntad o la voluntad de Dios? ¿Queremos que las cosas sean a nuestro gusto y a su antojo o a la forma en la que Dios nos va a resolver cuando nos abandonamos? Es decir, tenemos que orar con una versión real de las circunstancias, porque a veces es particularmente oscura desde la forma en la que siempre hay un don inmerso. Ese don está dentro de nosotros. Ese don nos lo da Dios. Entonces tampoco es de que uno quiera hacer las cosas como uno le da la gana. No. Tiene que respetar la misericordia de Dios y aceptar esa voluntad que le pedimos a Él con cada oración en donde le decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y podemos entonces de esa manera poder ser capaces de acoger a las personas y situaciones repitiendo así como María repitió. Aquí estoy, según Lucas capítulo 1, versículo 38. En la vida de la Virgen María descubrimos otro estado de ánimo en el que ella ora y que ella, junto a su esposo José, hacen una oración en momentos de angustia. ¿Cómo podemos nosotros determinar esto? Lógicamente, cuando ellos van en la caravana y Jesús se pierde. Y luego es uno de los misterios, ¿verdad? Jesús perdido y allá en el templo. Un muchachito de 12 años se pierde. Imagínense esa angustia de Jesús, de José, la angustia de la Virgen María al ver que no estaba Jesús con ellos y regresan. Ya me imagino yo cuántas vicisitudes ellos tuvieron para, pues yo me imagino digamos, esa caravana, me imagino que tuvieron que ellos hacer una serie de esfuerzos, incluso pienso yo que en aquellos momentos era económicamente muy difícil volver a regresar a una caravana porque mi hijo no estaba. Y al ver que no está mi hijo, imagínense, es difícil, complicado, desesperante, doloroso. Pero bueno, en ese momento también ellos hacen una oración constante y deciden entonces volver a la búsqueda. Ahora, cuando finalmente lo encuentran y lo encuentran conversando con los maestros de la ley, María dice, pero hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu papá José y yo estamos angustiados. Imagínense esa forma de recriminarle a la Virgen María a Jesús y decirle, mira, estamos angustiados. Te buscamos, como lo establece Lucas en su capítulo 2, versículo 48. A veces nosotros también nos salta aquella circunstancia de una sensación de angustia, insuficiencia ante un incumplimiento de estar fuera de un lugar. Nos puede parecer entonces que el camino no es como esperábamos. Jesús, ¿qué estoy haciendo yo de mal? Pero si yo soy bueno, Jesús, ¿qué he hecho yo de mal? Pero si yo estoy haciendo bien las cosas, pero si yo estoy esforzándome porque las cosas salgan bien, por portarme bien, Y a veces nos puede parecer entonces que el camino de búsqueda y de entrega hacia Jesús no es como realmente esperado. Uno tal vez espera de que, bueno, yo me voy a convertir, voy a ser buena persona, no voy a cometer más pecados, voy a controlarme en mis circunstancias, y cree uno que va a ser la vida mucho más fácil, ¿no? Podemos incluso llegar a pensar que el mundo está equivocado. La vida, la vocación, la familia, el trabajo, los planes y los sueños del pasado nos parecen ingenuos, ¿verdad? Es reconfortante entonces saber que María y José pasaron esta crisis también como seres humanos y que ni siquiera su angustiosa oración tuvo una respuesta clara y tranquilizadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús dice, ¿y entonces ustedes qué les pasa? ¿Por qué me están buscando? No sabían que es necesario que yo también esté en las cosas de mi papá, de mi padre. Pero fíjense que eso estaba recubierto de algo, de una enseñanza, como estas enseñanzas.
No comprendieron lo que le había dicho Jesús a ellos. A veces uno no comprende lo que también Dios nos quiere decir con ciertas circunstancias en la vida. Ojo, orar en esos momentos de angustia no nos asegura entonces encontrar soluciones fáciles y rápidas. ¿Qué hacer entonces? La Virgen nos enseña claramente el camino. ¿Por qué no permanecemos fieles a nuestra propia vida? ¿Por qué no podemos redescubrir la voluntad de Dios incluso cuando no la entendemos? A veces uno a veces no entiende qué es lo que está pasando. Y me está pasando a mí. Me caigo, me rompo la mano, me rompo el hombro, dolor. ¿Pero por qué? Pero también como María debemos conservar todos esos eventos misericordiosos a través de eh, de esa circunstancia de meditación. Es decir, tenemos que tomar una actitud de oración y decir, bueno, ¿por qué? ¿Será que Dios no me quiso botar de mi caballo? Como lo hizo con San Pablo, en el caso mío, por ejemplo. ¿O por qué no podemos meditar qué es lo que me está queriendo enseñar Dios? Una actitud de oración. Entonces, si tomamos una actitud de oración, poco a poco vamos a sentir de nuevo esa experiencia de Dios en nuestras vidas. Como Jesús crece y vuelve a hacerse visible a través de Lucas, como lo explica él en su capítulo 2. ¿Qué me buscan si yo estoy haciendo las cosas bien? Que no entender a Jesús, qué es lo que quiere en nuestras vidas y poder entonces, en lugar de explicar lo que yo quiero para mi vida, hacer esa voluntad y sentarse y decir, voy a escuchar, meditar y por sobre todo, ver qué es la voluntad de nuestro Dios Padre. Entonces hay formas de oración, ¿verdad? Ya poco a poco vamos enterándonos entonces de que hay una forma de oración en el dolor, en la alegría, en la distancia, en el caminar hacia un nuevo destino, en la alegría de nuevas circunstancias en la vida, en nuestros golpes que hemos sufrido y tenemos achaques, en nuestra familia que no es perfecta, pero que tampoco eso significa que Dios nos abandona. ¿Cómo podemos entonces nosotros definir ese camino a seguir? María. María es un testigo único de la cercanía de Dios que nosotros anhelamos. También lo son los santos, por supuesto, cada uno de manera personal y específica. Cada santo es como un rayo de luz que sale de la palabra de Dios. Enseña Benedicto XVI en un documento en el que sugiere que algunos maestros, así como San Ignacio de Loyola en su búsqueda de la verdad y en el discernimiento espiritual, encontró un camino para poder hacer su vida una oración. San Juan Bosco también en esa educación con los jóvenes. San Juan María Vianney y obviamente su conciencia con la grandeza del sacerdocio como don y una tarea. San Pío de Pietrelcina y su instrumento de misericordia divina. San José María Escrivá y su predicación sobre la llamada universal a la santidad. La Beata Teresa de Calcuta, misionera de la caridad para con todos los seres humanos y con Dios. Y así podemos enlistar un montón de personajes santos que nos hacen ver que no necesariamente uno tiene que tener una forma específica para poder llegar a Dios. Con la vida de Freddy, con la vida de Marco, con la vida de Julio, con la vida de Alfredo, con la vida de Rosario, con la vida de todos. Cada uno es diferente y podemos llegar a esa santidad a través de esa bendición que Dios nos da. Obviamente, es humano también sentir una natural simpatía por ciertas maneras de ser, porque cada quien somos, como digamos, nosotros somos distintos. A veces nos atraen algunas tareas más o menos que hablan de una manera como llegar directamente al corazón y a la mente de algunas personas o algunos seres o algunas formas de ser, expresarse. El hermano Freddy nos ha dado una forma, una cátedra distinta a la que yo les he dado. También está el hermano Julio, que nos ha dado otro tipo de forma de poder llegar a Jesús y el hermano Carlitos tiene sus formas también excelentes de podernos hacer entender cuál es la llamada.
Cada quien, hasta las huellas tenemos distintas, hermano. El conocimiento de la vida y las experiencias de un santo junto a la lectura de sus escritos son momentos privilegiados para poder cultivar una relación de amistad con él o con esa persona que nos llama la atención. Por ejemplo, a mí me llama la atención mucho la forma de San Agustín, por ejemplo. ¿Verdad? Sin embargo, si se subrayan solo los ejemplos extraordinarios de la vida y la oración de los santos, también corremos ese riesgo de hacer que su ejemplo sea un poco más lejano o difícil de seguir. Por ejemplo, estamos hablando de Pedro, de Agustín, de Francisco. Nunca me han gustado las biografías de los santos. ¿Por qué? Porque en realidad a veces, digamos, nos enseña eh, el- la persona que nos está dando esta predicación, nos enseña que a veces son diferentes las personas, diferentes las hazañas, diferentes los mecanismos de acción, diferente incluso el contexto a nivel no solo social, económico, político de su entorno en aquel momento, en su devenir histórico de una sociedad. Entonces, no podemos venir a idealizar a una persona, es que San Carlitos Vives o San Freddy Arias. No, cada quien tenemos nuestra forma de poder ser santos porque Dios nos quiere santos. Porque las verdades biográficas de los héroes cristianos no son como nuestras vidas. Luchaban y ganaban, luchaban y perdían, así como todo. Entonces, cada vez que perdían, volvían a la lucha. Así tenemos que ser nosotros. Ese testimonio de santidad tiene que ser del día de hoy. Tenemos que estar en nuestra vida. Hace un momento estábamos analizando algunas circunstancias de la vida socioeconómica y política del país en estos momentos, que es de mucha preocupación. Hay que ponerla en oración. Pongámonos en oración todos, porque tal vez no seamos los perfectos, pero podemos tener una decisión bastante adecuada de las circunstancias de vida en estos momentos en el país. Entonces nuestra perspectiva sobre la oración puede ser más completa cuando la vemos encarnada en la vida de las personas adicionalmente a nosotros. Uno tiene que hacer una perfecta oración cada vez que uno va, incluso hasta con su vestimenta. La familiaridad con los santos nos ayuda a descubrir diferentes maneras de comenzar y recomenzar a orar de nuevo. A mí me puede llamar la atención, digamos, por ejemplo, San Agustín, pero hay otras personas que les puede llamar, por ejemplo, la vida de Santo Tomás de Aquino o la vida de la Santa Madre de Calcuta, San Juan Pablo II, por ejemplo. En el contexto histórico, en su momento puede que esa forma de orar, esa forma de continuar, esa forma de hacer, nos dé una nueva luz. Yo siempre lo he dicho, y eso es algo de Occidente, ¿verdad, Calipos? Que el Salmo 91, que fue que en algún momento yo lo tuve bien analizar esas 19 promesas que tiene Dios en ese salmo hacia nosotros. Fue un gran consuelo para Santo Tomás Moro durante unos largos meses que pasó en la cárcel, ¿verdad? Y él decía, bajo sus alas encontrarás refugio. Tú has elegido al Señor como refugio porque se ha unido a mí y por eso lo libraré. Eso dice el Salmo. Consoló a un mártir en la desolación de la prisión ante una perspectiva de muerte violenta y el sufrimiento de sus seres queridos también. Así nos va a enseñar que ese camino de oración, en las pequeñas y grandes cosas, podemos hacerlo vida en las contrariedades de la misma. Es decir, yo puedo escuchar ese Salmo 91 como un cántico, como una promesa que Dios me va a decir que Él me va a proteger. Y dice, y me llama mucho la atención porque habla algo muy importante que uno dice, pero ¿qué será, hermano? Dice, eh, podrás eh, domar a cachorros y leones y dragones. Menciona algo de dragón, pero no estamos en una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero fíjese que está en la Biblia y eso es algo muy importante, porque Jesús manda a sus
discípulos y les da la potestad para poder enfrentar a cualquier animal, ¿verdad? Incluso serpientes, y vuelve a mencionar. Entonces, yo creo que durante esas contrariedades de la vida, Jesús nos da esa fortaleza mediante la oración para que seamos fuertes, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, como dijo el, el, el- el- la oración, ¿verdad? La familiaridad con los santos nos puede llevar a descubrir a Dios en las cosas diarias, en las cosas cotidianas, ¿verdad? Como ellos mismos lo hicieron, podemos leer con admiración lo que descubrió Juan María Vianney, santo cura de Ars, aquel día en que se acercó a uno de sus feligreses, un campesino analfabeto que pasaba largos ratos frente al sagrario. Y le pregunto, él le pregunta, ¿qué hace usted? Y el hombre le responde, yo le miro a él y él me mira. No hacía falta más. Aquella respuesta quedó como una enseñanza indeleble en el corazón del párroco. La oración contemplativa es mirada de fe fijada en Jesús. Enseña el catecismo de la iglesia citando precisamente este episodio, yo le miro y mucho más importante, él me mira. Dios nos mira siempre, pero lo hace de una manera particular cuando levantamos los ojos y le devolvemos una mirada de amor y le decimos, "Sí, estoy, Padre, a saludarte". San José María tuvo una experiencia similar cuando era joven sacerdote y quedó tan impresionado del relato muchas veces en su vida que había una vez que solía permanecer todas las mañanas en el confesionario esperando a los penitentes. En cierto momento oyó un golpeteo metálico que le inquietó y sobre todo le intrigó. Como el río se repetía a diario, un día, dejándose vencer por la curiosidad, se escondió detrás de la puerta para ver quién era aquel misterioso visitante. Lo que presenció, perdón, fue la entrada discreta de un hombre que transportaba unos cántaros de leche y que desde la puerta abierta de la iglesia se dirigía al sagrario diciendo, Señor, aquí está Juan, el lechero. Este hombre sencillo, como las otras veces, se quedó allí un momento y se marchó. Sin saberlo, ofreció un ejemplo de oración confiada que asombró al sacerdote y le llevó a repetir como un estribillo constante. Señor, aquí está José María, que no sabe cómo amarte como Juan el lechero. Qué bonitos los testimonios de tantos y diferentes personajes a través de la época y ambientes que nos confirman que es posible sentirse mimado con ese afecto de Dios, mirado con el afecto de Dios, allí donde estamos y tal y como somos. Señor, aquí estoy. Lo dicen de manera creíble porque ellos mismos fueron los primeros de asombrarse en este descubrimiento. Señor, te vengo a saludar. Aquí está Gunther, aquí está Carlos, aquí está Freddy, aquí está Maco, aquí está Julio, aquí está Alfredo. Los santos nos ayudan también cuando somos débiles y estamos cansados. Ayer no pude rezar con atención dos Aves Marías seguidas. Confiaba a San José María un día. Ya al final de su vida, si vieras cómo sufrí, pero como siempre, aunque me costaba y no sabía hacerlo, seguí rezando. Señor, ayuda. Le decía, tienes que ser tú el que saques adelante las cosas grandes que me has confiado, porque ya te das cuenta que yo no soy capaz de realizar ninguna de las cosas pequeñas. Entonces me pongo siempre en tus manos. Siempre hay que confiar en que para Dios no hay nada imposible. Es más, ese es uno de los grandes relatos que está intrínsecamente relacionado con el nacimiento de, de Juan el Bautista y con el nacimiento de Jesús. Para Dios no hay nada imposible. También el joven Felipe Neri rezaba, Señor, mantén hoy tus manos sobre Felipe, porque si no, Felipe te traiciona. La beata Guadalupe Ortiz de Landazuri, por su parte, reconocía en una carta la falta de consuelos y sensibles mientras oraba. En el fondo está Dios, aunque sobre todo en los ratos de oración no le sienta casi nunca esta temporada. Y Santa Teresita de Lisieux, en fin, apuntaba, verdaderamente estoy lejos de ser una santa, y nada lo prueba mejor que lo que acabo de decir. En vez de alegrarme en mi sequedad, debiera atribuirla a mi falta de fervor y de fidelidad. Debiera causarme desolación el hecho de dormirme después de 7 años durante la oración y la acción de gracias. Pues bien, no siento desolación, decía ella. Pienso que los niñitos agradan a sus padres, que es lo que yo les decía hace un momento, lo mismo dormidos que despiertos. Pienso que para hacer sus operaciones los médicos duermen a sus enfermos.
Por eso necesitamos el testimonio y la compañía de los santos, para convencernos cada día de que sí es posible y que vale la pena cultivar nuestra amistad con Dios, abandonarnos en sus manos. Verdaderamente todos somos capaces, todos estamos llamados a abrirnos a esa amistad con Dios, a no soltarnos de sus manos, cansarnos de volver y retornar al Señor hablando con Él como se habla con un amigo, como nos hablamos nosotros, como el hermano Carlitos, como el hermano Freddy, como el hermano Maco, como el hermano Alfredo, hablan y nos dicen que estamos presentes, estamos para ser amigos y estamos para darle gracias a Dios que hemos compartido estos minutos en la presencia de Dios nuestro Señor y que, por cierto, espero que de alguna forma Dios haya hablado a través de mí con ustedes para que haya sido de bendición y por sobre todo que haya sido de beneficio, de oración y de constante apoyo para que seamos cada vez mejores, siendo oración constante con nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos. Espero que Dios nuestro Señor les siga bendiciendo y por sobre todo les mando un fuerte abrazo y ánimo, que seguimos pidiendo porque Dios bendiga esta Guatemala, porque Dios nos bendiga y porque seamos actores principales para el cambio y que todos nosotros seamos hermanos para podernos entre nosotros ayudar como esa ayuda mutua que siempre necesitamos cada uno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Gunther. Muy elocuente todo lo que dijiste y definitivamente que sí, Dios nos habló a través de ti, Gunther. Por lo menos creo que yo lo sentí así, creo que los hermanos también. Fue bastante, como te digo, muy elocuente la forma en que lo dijiste, cómo lo fuiste desarrollando el tema, me encantó. Y, y sí, definitivamente nosotros pues debemos ser como Nicodemo. Tenemos que transformarnos, tenemos que nacer de nuevo. Eso es lo que Dios nos pide en este momento, ¿verdad? Y siempre, pero como decíamos al principio, aunque sea un proceso y nos lleve toda la vida, tenemos que insistir y perseverar en eso. Y para eso, pues, nos estamos formando y sí, nos ayudó bastante tu plática, Gunther, te felicito, qué bonito todo lo que dijiste, me encantó también cuando dijiste que María no le exigía cuentas a Dios, sencillamente pues María y José son nuestros grandes ejemplos de obediencia y de tantas cosas, ¿verdad? A mí me encanta San José, me gusta mucho y, y pues esa obediencia que es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y también pues es bonito San Agustín, hablaba de San Agustín y también hay que pensar en Santa Mónica y todo lo que pasó con ellos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo Santa Mónica pues estuvo orando, luchando para la conversión de San Agustín? Entonces eso es algo de veras bien bonito, me gustó mucho todo lo que dijiste y te felicito, Gunther, muchas gracias, muy enriquecedora tu prédica y muy nutritiva espiritualmente hablando, muy nutritivo. Gracias, Gunther, por tu intervención. No sé si alguien más, quisiera que alguien más pues se manifestara, nos dijera, nos opinara, alguien que quiera participar. Alfredito, Rosario Nájera, bienvenida, buenas noches. ¿Qué Alguien tal? que quiera, Yo quisiera compartir unas palabras únicamente de lo que acabamos de compartir, de lo que nos acaba de compartir nuestro hermano Gunther. Me llamaron la atención algunas frases, algunas cosas que dijo. Entre ellas está una palabra fundamental que es renacer. Y lo explicaba de la manera que debemos de dejar entrar a Dios en nuestras vidas. Creo que el mensaje es importante para darnos nosotros la oportunidad de poder eh, aceptar el llamado que el Señor nos está dando día con día. Dejar entrar al Señor en nuestras vidas, dejar entrar a Jesús que se ha manifestado en nosotros todos los días, como él decía, darle gracias
a Dios porque nos da un nuevo día, porque nos da la vida, porque nos da la vista, nuestros sentidos, nos da las oportunidades que necesitamos cada uno de nosotros, que en diferentes circunstancias todos tenemos problemas, pero Él está ahí al lado de nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer o de devolverle a Dios? Es nuestra oración, dedicarle el tiempo para orar, para conversar con Él, para entablar esa comunicación de hijo a padre. Me encantó, Gunther, eh, la prédica que nos transmitiste, una excelente narración expresada correctamente, llevando el mensaje de aceptar la voluntad del Señor en la oración. Y de igual forma, el enfoque que le diste teniendo a María, o el ejemplo, el testimonio que nos da María, que es la única, el único testigo de cercanía con Jesús en todo momento, ¿verdad? Que busquemos esa santidad y tu palabra que no deja de ser importante, diosidante, algo así es como tú lo mencionas, esa frase particular que la pones en tus prédicas, en tus testimonios, pues la debemos de, de agarrar nosotros y hacerla también nuestra para que nos guíe durante todo el camino. Me alegra verte que ya estás restablecido, que ya no tienes el yeso en tu mano y que pues gracias a la bendición de Dios estás mejor. Muchas gracias. Solamente, hermanos. De, de acuerdo, pues alguien más que Freddy. ¿Querés decir algo, Freddy? ¿Vos qué opinás? Claro que Maquito. sí, claro que sí. Gracias por darme la oportunidad. En primer lugar, yo quiero felicitar a Gunther y a todos los que han participado. Su forma de predicar es diferente y eso pues nos motiva porque vuelve a ratificar lo que Dios nos ha dicho, pues que somos únicos, irrepetibles. Pero Dios usa a Gunther con su forma de llevar la palabra de Dios, como decimos, llevar ese mensaje a través de su forma de hacerlo, forma única. Y es muy clara la forma en que él lo ha dicho. Y también hay varias formas en las cuales pues él nos pudo llevar el mensaje. Una que estuve apuntando de Lucas 2, cuando a Jesús pues él se aleja y a la montaña y lo buscan pues la gente. Y es esa forma también de predicar de Jesús que es así de cara a cara, de frente, ¿verdad? Que dice, ustedes, ¿por qué me buscan? Y hay muchos versículos de acuerdo a la versión de la Biblia que uno esté leyendo. La Biblia de Jerusalén o la que uno tenga más a la mano. Pero hay versiones que es bien cruda la forma en que Jesús encara a las personas. En unas dice que me buscan porque les di de comer y han pues saciado su hambre, ¿no? Pero hay otras en las cuales dice pues de que de una forma muy fuerte, ¿verdad? Porque les di de hartar o les di de el pan y por eso es que me buscan. Entonces, en esas narrativas que Gunther ha hecho, nos deja bien claro de que eso de la compañía de los santos, como su tema lo decía, fue bien práctico, muy
claro en la forma de dirigirse en los temas que tocó de diferentes partes de la Biblia. Y a mí en lo personal me ha dejado ese mensaje de que con todas las citas bíblicas, con todos los santos que ha citado, María inclusive, ¿verdad? Que es una de las personas que nunca falta en cualquier prédica. Siempre la tomamos en cuenta porque es nuestra madre y la madre de Jesús. Entonces, esa forma de que citó Gunther de todos los santos me hace y me exhorta a que pueda yo seguir investigando más, inclusive más de San Agustín. Yo me identifico mucho con San Agustín, lo platicamos inclusive con mi familia, porque como cada santo lo va ubicando a uno, pero cómo es que esa persona pecadora busca la santidad y el Señor tiene la misericordia y logra superar todos sus errores y ese proceso transformador de Jesús que lo lleva a la santidad. Y es una forma de San Agustín, pues o sea, la mayor parte de nosotros hemos conocido la historia de su vida. Y en conclusión, Gunther, felicitaciones porque tu forma elocuente de hacer tus prédicas son muy buenas. Le llegan a uno, lo motivan, lo mantienen a uno pendiente de qué otro tema viene y es muy especial. Así que yo en lo personal, pues te felicito y te motivo a que sigas haciéndolo en tu forma particular, tu estilo, para que cada uno de nosotros, pues cada día podamos aprender. Así que muchas gracias. Esa es mi participación y sigamos adelante. Nos falta mucho que aprender a cada uno. Seamos dóciles, obedientes y espero pues los otros temas que ven durante la noche. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Freddy, gracias por tus palabras. Y sí, enriqueciste bastante el tema. Vos. Hay varios puntos que tocaste, es muy interesante lo que dijiste también. Y pues alguien más que quisiera opinar, por ahí anda Maco, ahí está Maco, está Rosarito también. A ver si alguien quiere opinar algo. Buenas Maco, ¿vos qué noches. decís? Buenas noches. Pues ahí mira, la verdad que gracias Gunther, muy, muy, muy enriquecedora tu prédica. La verdad que al ver el tema, orando en compañía de los santos, dice uno, lo primero que me recordé yo fue cuando hacemos la oración de, si no estoy mal, no sé si, ahorita se me olvidó el santo, pero la que hacemos al final, no sé si es San Agustín o qué en eso, cuando decimos que termina cabalmente que en compañía de los santos te alabemos y lo que pensamos es cabalmente en la santidad. Y luego, solo porque apunté muchas cosas pues de la excelente prédica que nos dio Gunther, pero pensando en lo de Nicodemo, en el nacer de nuevo, me puse a pensar en mi vida. Yo pasé 53 años de mi vida totalmente perdido, es decir, queriendo ser un católico de nombre, pero totalmente perdido. Y cuando Dios vino y sembró esa semillita, es decir, un día que yo amanecí y logré llegar a un desayuno donde yo asisto regularmente de Hombres en Victoria, a pesar de esto, como que hubiera dejado la semillita o me hubiera engendrado para nacer de nuevo. Digamos que los 9 meses que pasaron en mi caso fue un poquito más porque pasó un poquito más de tiempo para que me invitaran a empezar a servir al Señor. Y ahí hemos venido y muchas veces cayendo, levantándonos, pero digamos que con esa llamita que no se apaga de quererle servir. Pero
definitivamente, digo yo que dentro de esa perfección, digo yo, de Nicodemo con su conocimiento, y tal vez también de San Pablo, definitivamente el Espíritu Santo actuó ahí, no hay ninguna duda, para que él haya entrado en ese análisis que ha de haber hecho de no entender ciertas cosas y ha recibido la invitación de Jesús. Me mandó cabalmente Carlitos. Yo estoy viviendo momentos un poquito complicados ahorita y me mandó una de sus prédicas donde aceptar la voluntad de Dios cabalmente ayer y apunté muchas cosas, pues claro, pero muchas veces dentro de lo que mencionaba cabalmente en ese punto era aceptar esa voluntad y Gunther nos lo dejó muy clarito de que quizás debemos de ser hombres de más oración y contemplar más a Jesús y seguirlo buscando definitivamente. María definitivamente es alguien que fue un ejemplo cabalmente tan grande. Y cuando estaba la elocución cabalmente de Gunther, me vino y me llamó la atención el poder, el ver, recordarme de lo de Simeón, ahora que rezamos el rosario en los consagrados, y marcar los 7 dolores de la Virgen en ese momento, y pensar que le diga a Simeón, una espada te va a atravesar el corazón, y de todas maneras ella en la cruz definitivamente nos enseña y nos recibe como hijos, ¿verdad? Entonces, creo que, como decía Freddy, pues yo tal vez en mi cortito conocimiento, pues se me ha dedicado un poquito más hasta ahora en los evangelios, un poquito sí en San José y un poquito en la Virgen, pero definitivamente quiero profundizar también, como decía Freddy, en muchos de los santos que sin duda nos van a enseñar mucho en este camino que queremos todos tener la santidad. Gracias. Muchas gracias, Marco, muy amable. Bien, estimados hermanos, hermanas en Cristo, hoy vamos a continuar con la serie Los Sacramentos, meditando siempre y contemplando pues las enseñanzas del Opus Dei y según lo establecido por el Catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica. Así que, amado Jesús, sentados a tus santos pies, disponemos nuestro corazón para escucharte. Enséñanos, Señor. Así que le damos la palabra a Carlitos Vides. Adelante, Carlitos, bienvenido. Gracias, Julio. Bueno, después de esa maravillosa predicación de Gunther, que como él decía, tuvo muchas diosidencias, porque dentro de su predicación, pues se contemplaba el camino recorrido por Virgen Santísima y San José, y a Gunther lo preparó el Señor dándonos el tema sobre San José, este tema bellísimo que nos compartió, en donde fue muy descriptivo en la experiencia humana que vivió San José junto con la Sagrada Familia. Y ahora el Señor a él mismo le da la oportunidad de no solamente haber hablado de San José, sino también ahora desde el punto de vista de Virgen María. Y entonces con San José aprendimos esa oración en el silencio, ese abandono pleno en la voluntad de Dios, aún no sabiendo qué iba a suceder, como cuando partieron a Belén, o cuando no encontraron hospedaje, o cuando nació Jesús, o cuando tuvieron que huir a Egipto, todas esas circunstancias que conllevan una falta de control personal de las circunstancias, en donde de San José aprendimos de él esa disposición interior a escuchar la voz de Dios. Vimos también hoy cómo Dios habla cuando está uno despierto y también cuando uno está dormido, ¿verdad? Confirmando esa enseñanza que recibimos de San José. Él recibió en sueños todas esas comunicaciones de Dios a través del ángel. Y ahora
a Gunther lo invitó a profundizar también en el corazón de María, especialmente en esa actitud de una oración contemplativa permanente. Entonces, yo en discernimiento les comparto, hermanos y hermanas, que creo que nuestro llamado en este momento a través de estos temas, a Marco le tocó hace 2 semanas que le dijo el Señor, apodérate de mi corazón, ¿verdad? Eso es parte de esa enseñanza, Marquito, porque ahí comenzó esa enseñanza para ti. Que le robaras el corazón de Jesús, te dijo, robárselo. Así como el buen ladrón, ¿verdad? Porque Él sabe que tú necesitas su corazón. Tú necesitas su corazón. ¿Verdad? Y ahora te ha invitado a escuchar esta otra enseñanza, donde el corazón que tienes tú ahora que te has robado a Jesús, es como el corazón de Virgen María Santísima. Y ese Santo Rosario que tú oras y rezas todos los días, ese amor a la Eucaristía y especialmente al Santísimo Sacramento del altar, el Señor quiere que tú lo vivas como Virgen Santísima María. Y todos nosotros. Y a nosotros nos está invitando porque nos dijo que quería que nosotros en nuestra comunidad de hombres católicos San José vivamos en un solo corazón, fundidos en el amor de Dios. Y nos dijo que nos robáramos el corazón de Jesús. ¿Ah? Y ahora nos está diciendo que tenemos que aprender a orar más profundamente en esa amistad en la que nos condujo Gunther, en esa amistad en la que nos puso el ejemplo fantástico de él y sus hijos. ¿Ah? Viendo cómo, si el hijo fue agradecido, cómo el padre se siente feliz porque no necesita uno el agradecimiento del hijo, pero es bueno recibir el agradecimiento de ver que uno, a esa persona que uno ama con todo su corazón, ha logrado uno que sea feliz y también sea agradecido, que tenga un corazón agradecido. Y hoy el Señor nos está diciendo, tengan en mi comunidad de hombres católicos San José un corazón agradecido. Y miren, eso de mejorar en la oración, aprendiendo a orar en compañía de los santos, hoy los he conducido para que se den cuenta de que cada uno de ellos, incluyendo mi mamá, incluyendo mi padre San José, también no solamente oraron en la alegría, alabando y bendiciendo el nombre de Dios por todo lo recibido, sino también lo hicieron en la presencia del dolor y el desánimo. Y esta es una enseñanza muy bonita porque nos hace comprender que nosotros debemos abandonarnos en la providencia de Dios, aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida, porque sabemos que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, todo lo transforma Dios para nuestro bien, y esa es la certeza de nuestra fe cuando decimos, yo creo en Jesús, yo confío en Jesús, yo espero en Jesús, y ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque el Señor está conmigo. Y entonces así, hoy nos ha enseñado el Señor a través de su mamá, que ella vivía esa alegría y esa felicidad, con ese corazón lleno de gratitud por el don recibido. Y lo llevó a Santa Isabel, y Santa Isabel lo recibe, y lo recibe San Juan en el seno de su madre, y así lo debemos de recibir nosotros, en esa alegría de la voluntad de Dios cuando se realiza, aún en el dolor y en el desánimo. Aunque no comprendamos por lo que está sucediendo, estando junto a la cruz de Jesús, como la madre de Jesús, nosotros estando junto a la cruz de Jesús podemos poner ahí nuestra pequeña cruz. Y abrumados por el dolor, queriendo solventar las cosas que no podemos solventarlas porque no somos Dios, abandonarnos en esa providencia de Dios, en esa misericordia de Jesús, para que no nos perdamos ni una sola de las palabras que expresa Jesús en el dolor, y que sean el bálsamo para nuestra alma y el ánimo, para poder orar con la confianza de un hijo al Padre amoroso y misericordioso, sabiendo de que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede suceder, aunque nosotros no lo veamos. La santidad consiste en abandonarse en la voluntad de Dios, pero nos cuesta.
Nos cuesta porque nosotros quisiéramos gobernar, nosotros quisiéramos tener el control, nosotros quisiéramos solucionar las cosas según nuestra mentalidad. Muchas veces, a veces tenemos una necesidad económica fuerte que se ha presentado en nuestra vida de repente y empezamos a pensar y le decimos, es que yo necesito que me preste fulano o que se venda este producto o que me pague sultano. Y en lugar de decirle, Señor, yo sé que tú ya tienes solucionado ese problema, solo dime por qué camino tengo que ir y esperar en ti, Señor, porque la fuente de donde vas a solucionar ese problema, en este caso económico, tú la conoces, Señor, ya la tienes dispuesta, pero no es nada, no tiene nada que ver con lo que yo te estoy pidiendo. Porque cuando te pido lo que yo quiero, no te estoy dando el lugar a ti para que hagas tu santa voluntad en mi vida. Bueno, nos dice el Señor, eso es difícil, ¿verdad? Es dificilísimo, sí. También los santos han pasado por esa experiencia, pero han logrado llegar a la santidad. Por eso es que hoy te he invitado a caminar junto a los santos y a orar con ellos, porque ellos han tenido momentos de desolación, de tristeza, de abatimiento y de angustia, de miedo y de temor como tú. Han tenido necesidades que no han podido solucionar, pero poco a poco han ido aprendiendo en la formación que cuando ellos se disponen a la voluntad de Dios se realiza, aunque cada uno de nosotros y ellos no tengamos el conocimiento de qué va a suceder. Y el camino no es como esperábamos, y así les ha pasado también a los santos. Con Santa Mónica lo vemos, ella le estaba pidiendo a Dios que no se fuera a París, porque ahí se iba a perder Agustín. Pero antes le había pedido al Señor la conversión de Agustín, y Dios escuchó la primera oración, la otra no la escuchó. Porque cuando Agustín llegara a París iba a ser convertido a Jesucristo, y entonces se iba a hacer realidad la primera oración de Santa Mónica. Eso es lo que nos está enseñando hoy el Señor. Nosotros podemos pedir como Santa Mónica, pero el Señor va a disponer según su santa voluntad. Y todo lo va a transformar para nuestro bien, sin ninguna duda, hermanos. Así que el Señor quiere que confiemos. Y que nuestra oración sea así confiada y llena de sencillez. Ya nos enseñó a través de nuestra hermana Rosario en la enseñanza pasada, que no se necesitan grandes palabras y una gran elocuencia, sino que son pequeñas palabras, gestos y signos de confianza en Dios, como esos dos ejemplos que nos puso Gunther hoy. Qué lindos. Él me mira y yo le miro. Simple. Hoy estuve ante el Santísimo orando por sus necesidades, hermanos y hermanas, y él me mira y yo lo miro y les pongo sus necesidades en su corazón. Y esa es la oración. Así que no nos perdamos en la oración. La oración es de donarse. La oración es consagrarse. La donación es entregarse y decirle, Señor, yo no soy capaz de nada. Yo soy una nada soberbia. Yo soy un pecador, pecadora. Aquí estoy, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. En toda mi vida. Y en la vida de aquellos que amo. Y en la vida de mis hermanos y hermanas de comunidad y de parroquia y de iglesia y del mundo. En la vida de nuestra bella Guatemala, Señor. Yo no puedo solucionar los problemas de mi patria, pero tú sí, Señor. Y por eso es que yo me consagro a ti, Señor. Y consagro a Guatemala a ti, Señor. Y entonces todas las ideas que tengo de cómo debiera de ser y qué tiene que hacer y todas esas grandes novelas que se forman y los teatros en la política y todos esos dramas y comedias y mentiras ya no tienen fuerza ni poder en mi alma ni tampoco me quitan la paz, porque yo sé a quién le estoy pidiendo y consagrando mi patria para que se haga la voluntad de Dios y no la mía, porque Dios tiene en su voluntad ya previsto lo que va a suceder. Me ha costado aprenderlo. Te ha costado aprenderlo, hermano, pero hoy el Señor sigue insistiendo. Dice que a través de esta oración sentida y sencilla, esa oración en donde tenemos que meditar todo lo que no comprendemos en el corazón, pero meditarlo para descubrir
que nosotros no somos capaces de resolverlo, sino que es el Señor. Y entonces vamos a la enseñanza del abandono en la divina providencia de Dios, aceptando su santa voluntad. Todo lo que sucede, hermanos y hermanas, es el Señor que lo permite. No lo comprendemos. Nos cuesta aceptarlo porque queremos tener el control. Lo mismo quería tener Agustín también antes de ser santo. Lo mismo quería hacer Pedro con Jesús para evitar que sufriera la cruz. Porque no sabía, como nosotros, hermanos, no sabemos. Pero nos cuesta reconocer que no sabemos. Nicodemo, ¿cuál era el problema? Y lo dijo Gunther bien. El problema de Nicodemo era que tenía un gran conocimiento de la ley. Y me fascinó cómo Gunther, siendo un abogado, habló de la ley. Porque ese es el abogado que necesita el Señor. Un abogado que no se queda solo en la letra de la ley, sino en el espíritu de la ley, por la que le fue dada a Dios, por la que fue dada por Dios a los hombres. Y la interpretación de la ley debe ser en ese paso. Primero Dios y después los hombres. Porque la voluntad de Dios en la ley es su misericordia. Me fascinó, porque el abogado habló. El abogado comprendió a Nicodemo en el conocimiento de la ley. Y ante ese conocimiento de la ley, que es el conocimiento que muchos de nosotros tenemos todavía, basado en lo que hemos vivido y lo que hemos aceptado como cierto en nuestra mente y corazón, nos equivocamos porque no le damos paso al nuevo pensamiento en donde el Espíritu Santo nos quiere dar una nueva manera de pensar para poder discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Romanos 12:2. Todo va entrelazado. Y por eso es de que nosotros no debemos de angustiarnos, hermanos. Y entonces aquí viene el salmo que hoy nos ha dado a través de Gunther, que Gunther ya nos lo presentó con esas promesas que están encerradas ahí, que ya no me acuerdo, pero tendríamos que recibirlo de nuevo. Voy a buscar el video para enviárselos, porque el Salmo 91, hoy el Señor nos lo da a nosotros en la comunidad de hombres católicos San José. Hoy nos está dando ese salmo para que lo leamos. Les voy a mandar el salmo de la hermana Glenda, que es un maravilloso salmo orado y cantado, para que cada uno de nosotros se acoja, porque muchos de nosotros vamos a encontrar, como encontró Gunther, esos dragones que hay que enfrentar. ¿Verdad? Pues otro va a encontrar que bajo sus alas encontrará refugio, porque necesita refugio alguno de nosotros, hermano. Y ahí nos va a decir, es que tú que has elegido al Señor como refugio y te has unido a Él en oración, yo lo libraré, dice el Señor en el nombre de Jesús. Así que a ti te está diciendo eso, a mí. Es la respuesta a una oración y es orar con el Salmo, orar con la palabra de Dios como lo hizo María en el Magnífica. Qué lindo cuando Gunther reconoció y nos enseñó las palabras de Benedicto XVI, cuando nos hace recordar que Virgen María conocía las Sagradas Escrituras. Hermanos, a mí, mire, me dio así un como temblorcito de escalofrío, me dio algo de vergüenza. Sí, hermanos, nos falta conocer de las Sagradas Escrituras. Y nuestra madre conoce de las Sagradas Escrituras y por eso es que pudo hilvanar ese tejido de ese Magnífico, que es una oración nacida del corazón, basada en la palabra de Dios. Por eso bendigo yo a esta comunidad que es de formación, hermanos. Lean sus PDFs. Como dijo Julito, yo lo leí, busqué la cita bíblica en la Santa Biblia y encontré una cita que nunca había visto, que no sabía que estaba ahí. Y entonces la recibió y la cogió en su corazón. Eso es el estudio que estamos aquí. No basta solamente con que escuches esta predicación. Por eso se te envía el PDF con todo el tema, con todas las bibliografías, para que te sientes, apartes el tiempo, como dijo Alfredito, y te dediques a aprender de Dios como Virgen María Santísima tuvo que hacerlo con sus padres. Por eso son santos. El llamado hoy es a ser santo a través de la oración,
Debemos asombrarnos de ser mirados por Dios cada vez que oramos con Él y nos ponemos en su presencia, hermanos. Aquí está el Señor con nosotros viéndonos y debemos estar asombrados y humillados por nuestro pecado, pero dispuestos y disponibles a dejar que la gracia de Dios nos vaya transformando. Hoy nos ha invitado para finalizar el Señor a que junto con San José María de Escribá, nosotros también observemos entrar en el templo a ese hombre sencillo, que se presenta ante el sagrario diciendo: Señor, aquí está Juan el lechero. Y quedándose ahí un momento con el Señor, recibe del Señor y se retira. Pues hoy el Señor nos dice junto a San José María de Escribá que nosotros nos apropiemos de este verso, de esta oración y podamos decir, como nos invitó Gunther: Señor, aquí está Gunther. Señor, aquí está Alfredo. Señor, aquí está Marco. Aquí está Rosario. Señor, aquí está Julio. Aquí está Alfredo. Aquí está Carlitos, Rafael. En fin, todos nuestros hermanos y hermanas. Roberto. Aquí está Carlos, que no sabe amarte como Juan el lechero, pero aquí estoy, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa enseñanza maravillosa que hemos recibido. Me uno también a la expresión de Freddy, en la cual nos invita a continuar meditando y contemplándolos cada vez, cada miércoles, cada enseñanza, cada encuentro con el Señor, que nos da tan pródiga enseñanza. Y no se preocupen, hermanos y hermanas, si no avanzamos en los sacramentos, no importa. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que tengamos bien claro que a través de la oración vamos a ser conducidos a los sacramentos, que son signos visibles de la gracia invisible que además de en la oración recibimos directamente de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere. Que a través de tu oración eleves esa oración de agradecimiento en el dolor, en la prueba, en la alegría, de abandono total, en la misericordia y providencia de Dios, aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas, aunque no comprendamos lo que está sucediendo, con la certeza de la fe, de saber que Dios todo lo transforma para nuestro bien y que nos quiere dar de sí mismo a través de los benditos sacramentos. Así que la teoría del sacramento no es la importante. Lo importante es que con la oración nos dispongamos a vivir una vida sacramental, porque ahí recibimos la vida directamente de Cristo. Y a través de esos signos eficaces, visibles de cada sacramento, acojamos en nuestro corazón la gracia invisible que nos hace santos, hermanos y hermanas. Es por eso que ahora vamos a dar por terminada nuestra reunión. Mi participación aquí termina, porque el Señor quiere que nosotros meditemos en nuestro corazón esa bella enseñanza que hemos recibido, la rumiemos. Mañana la podamos ver otra vez a través del video, vamos a estudiarla a través del PDF y vamos a seguir recibiendo la gracia de Dios que hemos recibido. Gracias, hermano Gunther. Gracias, Julito, por esa coordinación de esta enseñanza. Ha sido maravillosa. Te felicito, cada vez estás mejor. Cada vez nos conduces de mejor manera, con una mayor libertad, siempre con tu alegría, con tus sorpresas, ¿verdad? Con tu manera de ser tan simpática. Gracias porque anima mucho nuestra comunidad y para nosotros es un privilegio que estés acompañándonos en el servicio, ¿verdad? Así que te dejo para que finalices y cierres la actividad. Muchas gracias, Carlitos, muy amable, gracias por tus palabras. Y bueno, pues por la hora yo creo que terminamos acá y vamos a hacer una oración final. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido hoy. Gracias, Padre, por haber nutrido nuestro espíritu. Gracias, Padre, por tantas palabras bonitas que hiciste tú llegar a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque todo lo que nos dijiste esta noche nos va a servir y vamos a transformar nuestra vida con tu ayuda, Padre. Acompáñanos en nuestros caminos, enriquece nuestra oración y permite que cada vez nos acerquemos más a ti.
Te lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén. Todos hermanos, gracias por su participación y que tengan muy feliz noche. Que la pasen bonito. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche. Muchas gracias, Carlos Vides, por